Buenas tardes. Los cogí cansados. Les prometo que si alguien se duerme, yo trato de hablar pasito para no despertarlo, bueno. Y los del lado no lo molesten porque para qué. Mejor una siestica antes del almuerzo. Tengo una agenda ambiciosa. De hecho, Alex me decía que tenía mucho tema para cubrir y tengo menos tiempo del que pensaba. Vamos a ver cómo sale esta vaina. Solamente quería comenzar por un contexto que me parece ineludible y es la violencia, más de 7 millones de víctimas, 220.000 muertes asociadas directamente con conflicto armado, documentadas, más de 6, en realidad ya están hablando de más de 7 millones de desplazados en el país, quinto lugar en muertes violentas en el mundo, pero en realidad lo interesante de todo esto es que, aunque todavía tenemos un lugar vergonzoso en términos de muertes violentas, la mayoría de ellas, seguramente ustedes saben, no están asociadas directamente con el conflicto armado, sino que se relacionan con riñas, con ajuste de cuentas, con la cerveza de la esquina que se vuelve pelea y termina en muerto. Más o menos la mitad de los muertos del país se dan en las ciudades y se dan por problemas distintos a la violencia política que está en el monte. Y esto, para mí, cuando supe esto, fue muy revelador porque nos pone el problema más cerquita. Es muy fácil pensar que la violencia está en el monte, de una gente por allá rarísima, con camuflados y que se está matando, pero cuando uno ve esto y se da cuenta de que la vaina es más bien de borrachines que se matan en la esquina de la casa todos los fines de semana, o de esposos que matan a la mujer, una de cada 3 mujeres, no sé si está acá, una de cada 3 mujeres que muere en el país por causas violentas muere en su casa, usualmente a manos de su pareja. Y eso, digamos, me parece súper importante para pensar en la construcción de un país en paz y en la educación desde las competencias ciudadanas para prevenir la violencia y la agresión, porque además esto se da mucho más cerca de lo que uno cree. Tenemos las pruebas Saber que ustedes conocen, que muestran que el 27% de los estudiantes de quinto de primaria de todo el país, imagínense lo que es esto, todos los niños de quinto de primaria del país, casi el 30% dice que lo agredieron la semana anterior a que le pregunta la prueba. Claro, ustedes podrán decir que la prueba tiene 1000 problemas, seguro, pero esto es un indicador grave de que algo está pasando con la agresión que es realmente urgente de atender. Por esto quisiera empezar pensando que educar para la paz, para prevenir la violencia o la agresión, no tiene que ver solo con prepararnos para recibir a toda la gente que se va a reincorporar, que claro que sí. No tiene que ver solo con prepararnos para todo lo que está detrás de la reincorporación de los grupos guerrilleros que se desmovilicen, que claro que sí, sino que tiene también que ver con una mirada interior, con algo que tenemos todos que ver y que cambiar para comenzar a pensar en dónde está esa paz que estamos construyendo, porque es que además hace unos años nadie habla de paz en este país y ahora todo el mundo está hablando de paz. Y entonces la paz se volvió todo, y claro que lo es, digamos, construir paz no es solamente evitar la agresión y la violencia, ¿no? Construir paz tiene que ver con combatir los problemas urgentes del país, con combatir la corrupción sin duda alguna, combatir la pobreza, la inequidad, con desarrollo económico, con un montón de cosas del país y de la vida que queremos, pero sin duda la agresión y la violencia tienen que tener un papel fundamental, un rol primordial allí y tenemos que dejar de ser un país en el que nos matamos, punto. Y tenemos que dejar un país en el que la agresión y la violencia está cerca a las decisiones que tomamos cada día. Y entonces primero lo primero, educar para la paz, para la prevención de la violencia no se puede hacer ni a las patadas, ni a los gritos, ni con cantaleta, ni con amenaza, ni con humillación, ni con sarcasmo. No, eso lo que nos lleva es precisamente a lo que no queremos. Y usualmente lo hacemos. Yo no tengo mucha experiencia con niños directamente, lamentablemente, pero trato de tenerla cada vez que puedo. Mi experiencia directa es más con profesores. Cada que puedo me meto a trabajar con niños. Y siempre me sorprendo, después de 11 años llevo trabajando yo esto. Pero cuando estoy con un grupo de niños, si es un grupo además de niños especiales, retadores, difíciles, lo que fluye naturalmente cuando yo estoy ahí, no sé si a ustedes les pasa, es, por ejemplo, gritar. Y entonces cuando comienza a hacer bulla y cuando no me escuchan, yo tengo que hacer un esfuerzo consciente, difícil, deliberado, de decir, no voy a terminar gritando acá, no le voy a gritar a este niño, no le voy a decir lo que quiero decirle,
porque estaría precisamente incurriendo en ese error que veo que todos cometemos a diario, de tratar de apagar incendios con más fuego y de reconstruir la violencia de múltiples formas y de terminar realmente produciendo generaciones que terminan justificando la violencia y ejerciéndola, o la agresión, en lugar de romper el ciclo. Y eso es muy difícil, fácil decirlo, como casi todo en la vida. Muy fácil decir acá que uno tiene que comenzar a construir paz desde la casa y desde la escuela, pero vaya uno, enfréntese a estos niños queridos y sus familias para ver cómo diablos es que uno trata a 40 chinos que lo están retando, que no le hacen caso. Voy a tratar de dar un par de ideas para eso si el tiempo lo permite. Lo primero es reconocer que esto se hace con buenas intenciones, es decir, con buenas intenciones uno puede hacer las peores cosas en la vida. Voy a contar una pequeña historia para ilustrar este punto. Estaba en un colegio en Bogotá, en un barrio que se llama Alfonso Flores o Julio Flores, no me acuerdo. En un colegio más o menos estrato 3-4, rodeado de pandillas, con un montón de problemas que ustedes seguramente ya conocen de sobra, y estaba con un grupo de profesores en un taller de estas vainas. Creo que era específicamente de resolución de conflictos. Y entonces una profesora se paró y dijo, no, pero es que eso que usted está diciendo es pura paja, porque esa vaina suena bonita, seguramente es porque usted viene de unas universidades que están bien lejos de la realidad, porque es que aquí eso no funciona. Vea la que me pasó. La semana pasada me metí a una clase y había un chino que tenía una gorra, una cachucha, decimos cachucha y gorra en todo el país, ¿cierto? Se entiende perfecto qué es eso. Y en el manual de convivencia no se podía tener ese tipo de cosas y la profesora le dijo, muchacho, quítese la gorra. Y el chino le dijo, no, yo no me la voy a quitar. No, quítese la gorra, ¿por qué no se la va a quitar? En el manual, no, yo no me la voy a quitar. Usted, más o menos usted y cuántas más me la van a quitar. Y comenzó a haber un enfrentamiento de poder de un chino medio adolescente con mucho poder, porque además él tenía la pandilla detrás, había un riesgo real para esta profesora cuando saliera de su colegio. La profesora además era medio novata y para hacer el cuento corto, la profesora terminó llorando saliendo del salón y el chino con su gorra puesta. Eso es dramático, pero lo que pasó después es más dramático, y es que llegó el coordinador, tipo queridísimo, inteligente, muy formado, seguramente tenía un posgrado en una muy buena universidad, de verdad un tipo muy chévere, pero estaba cometiendo un error terrible, porque llegó y él entró al curso y le dijo al chino, bueno, gono, triple, no sé qué. Yo sé cómo es que son las cosas con usted, seguramente no en este tono, pero un poquito más fuerte. Si quiere salimos y arreglamos la vaina ya, ¿cómo es que usted sabe? Porque a mí si no me la va a montar como se la montó la profesora, conmigo no va a poder. Camine a ver, arreglamos la vaina afuera. Y lo terrible, o yo no sé si lo terrible, pero lo que me parece más terrible es que el niño se quitó la gorra y le hizo caso. Y todo el resto de los profesores comenzó a pensar, así se hacen las cosas, así es que toca con estos muchachitos, este tipo yo no sé qué anda hablando de estas cosas. Y claro, yo los entiendo porque es muy difícil enfrentar esas situaciones, es muy difícil enfrentar ese tipo de retos, pero si ustedes toman un poco de perspectiva se van a dar cuenta como yo, que lo que estaba pasando con este coordinador es peor que lo que pasó con la profesora, que ya estaba muy mal, porque este coordinador lo que está haciendo es actuar la lógica pandillera dentro de la institución, legitimar el relacionamiento mafioso y de fuerza, pero además legitimado por el rol de la institución educativa. Es decir, si estos chinos no la tenían clara que a las malas es que se logra la cosa, este coordinador se aseguró de dejárselo absolutamente claro, legitimado además por el aparato educativo del Estado. Y ellos no lo veían, que es muy grave, porque es distinto un profe que me dice, oiga, de verdad es que yo no sé qué más hacer, yo sé que la estoy embarrando, pero no tengo nada más ni idea qué hacer. Bien, chévere. Cuando uno acepta que no tiene más herramientas, es la opción de tenerlas. Pero cuando uno se justifica y dice es que esta gente hay que tratarla mal, es que ellos no entienden sino a los gritos, es que ellos no entienden sino a las patadas, terrible porque me vuelvo parte del problema y termino empeorando la situación que quiero solucionar. Y esto entonces crea una vaina que he llamado el mundo al revés, donde no solamente se usa el castigo físico, o la humillación, o la ironía, o todas estas cosas que podemos hacer los adultos con los niños,
o los adolescentes, no solamente lo hacemos, sino que terminamos diciendo que es lo que hay que hacer. O sea, no hay ni siquiera una postura crítica de pucha, la embarré, trate mal a este chino. No. Es así hay que hacerlo. Así es que toca. Así es que es con estos. Y ahí todos estamos metidos. Imagínense una pataleta. Están ustedes en... ¿Cuál es el supermercado más grande acá? Mercacentro. Están ustedes en el supermercado y comienzan a oír un niño llorando en el pasillo de al lado como si lo estuvieran matando. O sea, estos chinos que uno dice, ¿será que de verdad hay alguien que está matando a un niño? Porque no puede ser que alguien llore tanto. Y se asoma uno y el niño está dándose contra el piso, cogiendo las cosas, rompiéndolas en la peor pataleta que se puedan ustedes imaginar. Las papás casi siempre están por ahí cerquitas sin hacer mucho, más bien con una cara como medio de vergüenza, de pena. Y la gran mayoría de la gente que está por ahí observando, lo que piensa es algo como, a este niño lo que le hace falta es una buena... ¿Una buena qué, perdón? ¿Cómo? Todas esas. Pues este ejemplo se me ocurrió a mí hace ya como 2 años, entonces lo he hecho un montón de veces en muchas ciudades y todas las personas lo terminan con una opción agresiva. Nunca, jamás me ha pasado que alguien diga, este niño necesita límites, este niño necesita contención, este niño necesita autoridad, porque es lo que necesita el niño. No, todos dicen, este niño necesita, además que es chistoso porque en Bogotá casi siempre decimos palmada. Mientras uno se va alejando, yo no sé si es que el calor de los sitios también acalora a la gente, pero entonces la vaina se va volviendo tunda, paliza, hijo de pucha, y uno, o sea, como que la palmada la entiendo de golpe porque soy de Bogotá, aunque tengo sangre tolimense, pero cuando alguien me dice paliza, es así como que ya no, como que ya llegó, uy, no, una paliza por una pataleta, no hay algo que no cuadra. Y todos ustedes son buenas personas. Y pues yo también espero. Hace 10 años, no, 10 no, con los estándares, en el 2004, hace 12 años, en Providencia, porque me sacrifiqué yo en un trabajo que hicimos con alguien y fui a Providencia a hacer unos talleres. Yo tengo un sentido social que ustedes envidiarían. En Providencia dije una vaina que me resuena, tengo una muy mala memoria, pero de esto me acuerdo perfectamente porque dije, una buena palmada hay que ponerla. Lo dije en Providencia además con esta vaina, no tenía canas, pero supuestamente era el experto. Y desde ahí me ha resonado en la cabeza, pero yo he pensado, pucha, ¿cuántos niños no le pegarían pensando que el experto había avalado que una buena palmada se debía poner? Me he arrepentido y me he sentido tan culpable, la verdad. Y es porque ha cambiado mi forma de ver el asunto. Yo antes pensaba, no, una palmadita no hace daño, no, mentiras. Esos son cuentazos que nos metemos, porque fíjense la dificultad tan grande. ¿En dónde traza uno el límite de la palmada? Para no hablar de la tunda o de las cosas estas. ¿Dónde? ¿Que si le queda morado está bien? ¿Con fractura abierta de pronto no? ¿Patada en la cara no? Pero palmada sí. ¿O cómo diablos mide uno esa vaina? ¿Dónde está? Porque es que además imagínese un adulto con un niño, es que esta cosa en realidad es, a uno le parece muy cotidiana y muy normal, pero en realidad es indignante. Si uno tuviera este ejemplo en otros países, obviamente los países lejanos son fáciles, si uno en Noruega pone el ejemplo de la pataleta, la mayoría de la gente se indignaría de pensar que le van a pegar una palmada a un niño. Más cerquita también, Chile, Argentina, han cambiado un poco la cosa, nosotros todavía no. Y además, la cosa no es solo de golpes, ¿qué tal que fuera un insulto, por ejemplo? A los niños que, a veces yo veo por ahí que le dicen a los niños estúpidos, bobos, brutos. ¿Cómo mide uno la capacidad destructiva de un insulto, de una palmada? Pero hay otra pista importante, y es que yo no he conocido la primera mamá, papá o profesor que trata mal a un estudiante o un hijo y me dice, oiga, ¿sabe qué? Hoy llego orgulloso, porque hoy le di a mi hijo tan duro que me siento tan bien de ser tan buen papá, porque estoy criando un niño para la vida, lo estoy criando para que sea fuerte y para que sea responsable. No, eso no pasa, por lo menos a mí no me ha pasado. Todos los papás y las mamás se sienten mal cuando le pegan a sus hijos, incluso el de la pataleta.
Puede que lo justifiquen y estoy seguro de que alguno acá está diciendo no, pero es que una buena pataleta, una buena palmada en un momento hay que ponerle, pero no, nadie se pregunta eso. Y hay otro ejercicio que me gusta también hacer de vez en cuando y es qué pasaría con una persona absolutamente ajena, con un extraterrestre que llegara a Colombia y dijera, ah, este es un país que está construyendo paz, ah, chévere. ¿Cuántos que se llevan matando esta gente? Como más de 60 años, ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuánto tiempo se llevan matando. Chévere, interesante país. ¿Cómo es que educan a los niños en este país en donde la gente se mata? ¿Cómo serán las prácticas de crianza en este país? Metámonos a un colegio a ver cómo es la vaina. Interesante, ¿no les parece? Un país donde la gente se mata, ¿cómo será que la gente se relaciona en el colegio? ¿Cómo se manejará la disciplina, la diferencia, los conflictos? Y volteen la pregunta, ¿cómo debería manejarse en un país que está construyendo la paz? Si somos un país que quiere construir la paz, ¿cómo deberían manejarse las relaciones entre los padres y los hijos, entre los profesores? ¿Cómo debería ser la institución que supuestamente construye paz? ¿Con agresión, con violencia, con castigos, con amenazas, con ironía, con desprecio? Hay opciones. Casi que sí, a veces me han dado ganas de hacerme una camiseta. Hay otra opción, siempre hay otra opción. Casi siempre uno dice, pero ¿qué más hacía? Si uno llega con una mamá que le pega al niño, la mamá le va a decir algo como, pero es que vea lo que me hizo hacer. Yo cómo más hacía, porque ya no sé cómo diablos hacer con este chino, se me salió de las manos, no hay ningún otro camino. Siempre hay otro camino. Igual que lo otro. Es distinto que yo diga, oiga, ¿sabe qué? No se me ocurre nada más. Tratemos de que se nos ocurra algo distinto a decir que no hay otro camino. No es la mejor, la agresión nunca es la mejor, nunca, jamás. A mí, por lo menos a mí no me ha solucionado ningún problema. Siempre los empeora y siempre termina construyendo más cosas malas que buenas. Nos hace sentir mal, puede dañar las relaciones. ¿Cuál es una opción? Una opción es construir habilidades. Por eso el tema de las competencias ciudadanas como el título de la charla. En lugar de decirle a la gente lo que tiene que hacer a las malas, pensemos en qué habilidades tiene que desarrollar para hacerlo. Y aquí hay como una tensión entre las habilidades y el discurso, porque es que yo llego a los colegios y casi siempre me dicen las mismas, como en los colegios más problemáticos dicen cosas como, ya no sabemos qué hacer con estos muchachos, les hemos dicho de una y mil formas qué es lo que tienen que hacer, o que se porten bien. Ustedes completen la frase con lo que quieran, con lo académico, con lo de convivencia. Ya no sé en qué idioma les tengo que hablar, yo no sé en qué tono les tengo que decir, se lo he hecho por las buenas, por las malas, con amor, con desamor, con odio, pasito, duro. Yo no sé si es que tengo que aprender chino, o si es que tengo que bailar reggaetonés, o hablarles con el rap. ¿Qué sé yo qué es lo que tengo que hacer para que estos niños me entiendan? Papás, mamás y profesores, o al menos a mí, me dicen cosas así todo el tiempo. Y es interesante porque lo primero que a mí se me ocurre es, ¿no será que entonces no hay que decirles? O sea, si usted ya le ha dicho tantas veces y no logra lo que quiere, ¿no será que decirles no es el camino? Porque es que hemos tratado de mil formas para decirles y no pasa nada, ¿no será que hay otra vía? Y entonces pensé el ejemplo del sancocho, que es la ñapa que ustedes se van... Es mentira, es un ajiaco porque yo soy de Bogotá. El ajiaco es este. La ñapa de esta charla, que ya se va a acabar el tiempo, es... Ustedes van a ganarse una clase para hacer un buen ajiaco. Es rápida, no se preocupen los que están llevando el tiempo. La clase para el ajiaco es la siguiente. ¿A ustedes les gusta el ajiaco? ¿A todos les gusta el ajiaco? ¿Y cómo les gusta el ajiaco? ¿Les gusta el ajiaco rico o les gusta el ajiaco feo? Rico, ¿cierto? ¿El ajiaco rico es mejor o no? Humeante, delicioso, con sabor, que hacen con cariño. ¿A alguien acá le gusta el ajiaco feo? ¿Nadie? ¿Por allá no les gusta el ajiaco feo? ¿Cómo es mejor el ajiaco? ¿Rico o feo? ¿Cómo? ¿Cómo es mejor el ajiaco? ¿Alguien tiene alguna duda? Es el momento. Es el momento. ¿Listo? Hecho. Nos vamos a hacer ajiaco, porque terminó la clase. ¿Qué va a pasar? Fíjense que esto es buenísimo. Entonces voy a llegar, con Alex que lo conozco, voy a llegar, una gente va a tener un ajiaco delicioso. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Milena.
Milena va a traer un ajiaco delicioso porque ella lo sabe hacer. Yo le voy a decir, Milena, entendiste perfecto. Soy un excelente profesor. Tu ajiaco es maravilloso, Milena. Muchas gracias. Va a haber una gente que va a traer un ajiaco malito. ¿Cómo es tu nombre? Norma. Norma, no, Norma. Todavía le falta tu ajiaco, la verdad, Norma. Está bien, te esforzaste, bien. Pero Norma, acuérdate, ¿cómo tiene que ser el ajiaco? Rico, Norma. Si no entiendes algo del rico, pregúntale a tus compañeros. Ahí está Milena que te puede decir muy bien que ella entendió bien. Y va a llegar otra gente, como Alex, o por supuesto, Alex, hombre, ¿qué es este ajiaco, Alex? Por favor, Alex. Muchachos, ¿cómo era que tenía que ser el ajiaco? Alex, tus compañeros entendieron perfectamente, Alex. Yo no sé esa gente del doctorado cómo está saliendo, porque el ajiaco de Alex no es para nada rico. Alex, ¿en qué idioma te tengo que hablar? ¿De qué manera te tengo que decir que el ajiaco es mejor rico para que lo entiendas? ¿Se dan cuenta la idea tan evidente? ¿Cómo es que él no entiende esto? ¿Cómo es que él no entiende que el ajiaco es mejor rico cuando yo se lo he dicho además de 1000 formas? Entonces pasan otras cosas interesantes, que entonces yo digo, Alex no ha entendido igual que otros, ya sé, me voy a inventar la semana del buen ajiaco en mi institución, voy a traer unos músicos para que amenicen la cosa, voy a crear unos grupos para que hagan unas investigaciones de las bases socioculturales del ajiaco, del sincretismo español e indígena que está detrás del ajiaco, de la relación entre el aparato productivo y el ajiaco, porque el ajiaco es del antiplano y no de acá. Y si no entienden, entonces voy a traer un conferencista de Bogotá que les diga que el ajiaco es mejor rico, porque él de golpe lo ha probado, o voy a hacer una campaña del buen ajiaco, o voy a hacer. Pero ¿qué es lo que necesitan ellos para hacer un buen ajiaco? Hacerlo. Y esto del ajiaco se parece mucho, no es exactamente igual, a decirle a los niños que resuelvan sus conflictos con diálogo, que no le peguen a los demás, que tengan valores, que no roben, que respeten, que hagan las vainas que les decimos una y otra vez, de 1001 maneras, pero que no realmente les damos la oportunidad de que aprendan todo lo que tienen que aprender para lograr lo que nosotros queremos. Entonces, de golpe, el camino no es decir, es hacer otras cosas que les permitan a ellos ponerse a hacer el ajiaco, cometer errores, aprender de ellos y perfeccionar las cosas que tienen que aprender. Voy a mencionar algunas, porque no tenemos mucho tiempo, de las que trabajamos en Aulas en Paz. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que ayudar a que los niños aprendan? Una es el manejo de emociones. Y comienzo por esta porque es quizás la más importante. ¿Se imaginan ustedes el país diferente que tendríamos si nosotros en general tuviéramos una mejor capacidad de manejar nuestra rabia y pudiéramos tener la capacidad de no actuar automáticamente, sino de parar y pensar antes de decir o hacer cosas? Y esto no se aprende diciéndolo, no se aprende diciéndole a los niños, tienes que manejar tus emociones, tienes que controlarte. No, esto se aprende haciendo. En Aulas en Paz tenemos, por ejemplo, la identificación de las señales corporales, que los niños monitoreen su cuerpo, se den cuenta de qué es lo que pasa en las partes de su cuerpo cuando sienten rabia, qué pasa con sus manos, con su cara, con su corazón, que nombren la emoción, que le asignen un sentido, que crean un vocabulario de emociones, que piensen en lo que les da rabia. No a todos nos da rabia lo mismo. Si uno ya sabe que le da rabia, se puede preparar. Y además de esto, pues que tengan técnicas de relajarse y de calmarse. La más taquillera de Aulas en Paz se llama Tuga la tortuga, que es la que siempre hablamos, que es una tortuguita que cuando tiene rabia se mete en su caparazón y cuando está calmada sale. Entonces los niños hacen una caparazón con sus brazos así, para que los otros sepan que tienen rabia, y cuando se calman salen. ¿Cómo se calman? Relajando la mente, distrayéndose, contando, pensando en algo bueno, o relajando el cuerpo, pensando en moviéndose, no moviéndose, tensionando, distensionando, haciendo escaneo corporal, pensando cosas bonitas, yéndose. Otra es la empatía de la que hablaban ahora.
La empatía es fundamental, la empatía es el pegante social, la empatía es conectarme emocionalmente con el otro. No es exactamente ponerme en los zapatos del otro. Ponerme en los zapatos del otro es desde lo cognitivo, es más toma de perspectiva. La empatía es conexión emocional, es sentir con el otro. Es que si alguien entra ya llorando, me voy a sentir más o menos, no tan triste y no voy a llorar, pero voy a sentir algo más parecido, más conectado con la emoción del otro que con la mía misma. La empatía fluye muy bien naturalmente con la gente que nos cae bien, con los bebés. El programa más famoso en el mundo de promoción de empatía tiene como su principal actividad llevar un bebé con su madre durante un año. Y los niños en la interacción con el bebé sienten un montón de cosas, piensan en el cuidado, realizan acciones para cuidar, actúan de diferentes maneras. Esto no tiene en realidad, bueno, el programa sí tiene mucha gracia, pero no tiene mucha gracia ser empático con la gente que uno quiere, con los que están cerca, con los amigos de uno, eso fluye naturalmente. Lo que tiene gracia es ser empático con la gente que piensa distinto, con los que no me gusta cómo piensan. Por ejemplo, yo estoy a favor de la adopción de las parejas homosexuales. Entonces, mi reto de empatía es con las personas que no lo están. Yo tengo que hacer un esfuerzo un poco mayor para ser empático y ponerme en los zapatos de alguien que dice que esto es una abominación, por ejemplo. Yo ahí tengo que respirar, calmarme y tratar de entender bien qué es lo que está pensando esa persona y tratar de conectarme bien con ella o con él. Ese es mi reto. Así como el reto de los otros es ponerse en mis zapatos si es que piensan algo completamente distinto a lo que yo pienso. ¿Cómo trabajar empatía con los niños? Hablando de las emociones, nombrándolas, no solamente bien y mal, construyendo un vocabulario cada vez más rico, más sofisticado para las emociones, mostrarle a los niños que las emociones tienen un lugar en la vida, cuando ellos estén emocionados, no decirle cálmate solamente, sino decir yo entiendo cómo te sientes, se nota que te da mucha rabia esto, ponerse en su nivel y decirle tienes mucha rabia, te entiendo. Después ya podrán hacer miles de cosas, pero traer las emociones a colación y valorarlas. Hablar obviamente de las emociones de los demás, de las emociones de los demás de carne y hueso aquí y ahora, pero también de las emociones de los demás en la historia o en las historias o en la literatura o en la televisión. Y sobre todo, fíjense en las situaciones difíciles. Acuérdense que la empatía fluye naturalmente con la gente que nos cae bien, con la que nos parece que son como yo, con que están en mi grupo, pero con las que están afuera no. Ahí la empatía es difícil. En el bullying, por ejemplo, con las víctimas de bullying no son las víctimas rosaditas que causan simpatía y que todo el mundo quiere ayudar, no. Las víctimas de bullying muchas veces son los niños o las niñas difíciles, que se relacionan difícil, que a mí mismo me causan ciertas emociones que no son tan positivas. Con ellos es que tiene gracia la empatía, con ellos es que tiene gracia conectarse. Otra de las competencias es la generación de opciones, es cuando yo estoy frente a dos circunstancias, tratar de que en lugar de que sean dos, sean esto. Los conflictos, la resolución pacífica de conflictos tiene de base precisamente darse cuenta de que los conflictos no son solamente esas dos posiciones enfrentadas, sino que tienen una multiplicidad de intereses detrás, que son los que hay que ver para poder conciliar. Las posiciones casi siempre son irreconciliables, los intereses no. Lo que está detrás de las posiciones es lo que se puede reconciliar. Y para eso uno puede hacer miles de cosas, por ejemplo, simplemente preguntar qué podrías hacer. Imagínense la pataleta. Si uno le preguntara a esa señora o si uno le preguntara a los papás qué pueden hacer ustedes frente a las pataletas distinto a la palmada, al grito, a esas cosas. Hagamos una lluvia de ideas a ver qué se nos ocurre. En la lluvia de ideas todo vale. Si hiciéramos una lluvia de ideas frente a la pataleta, todo valdría ahí. Por ejemplo, tener una pistola y matar al niño. Que llegue un extraterrestre y lo congele. Rezarle a lo que sea que ustedes le recen para que haga un milagro y ese niño cambie. Cualquier cosa vale, porque la lluvia de ideas lo que quiere precisamente es producir muchísimas ideas. En Aulas en Paz les ponemos un ejercicio a los niños, les decimos, bueno, 4 niños, 3 dulces. Tienen que repartirse los dulces, no los pueden partir, no los pueden tocar. A cada niño no le puede tocar una fracción de dulce, tiene que tocarle uno o varios dulces, háganle. Y entonces la primera ronda lo que pasa es que unos se imponen, otros no, y entonces a veces uno termina con todos los dulces y otros con nada, siempre termina uno sin dulce. Después les decimos, ok, ahora van a hacer una lluvia de ideas de cómo pueden resolver este problema.
Usualmente les pedimos que un número determinado, a veces yo he pedido 20 opciones para resolver el problema. Difícil, a mí no se me ocurrían. Al niño sí, ellos son más creativos que uno. Y comenzaron a pensar estos chinos en cómo solucionar la vaina y se les ocurrieron vainas maravillosas. Por ejemplo, unos dijeron, ya sé, cojamos estos dulces, los vendemos y con la plata nos compramos 4 para todos. Buenísimo. A mí no se me había ocurrido esa vaina. Y esa es una forma de ver cómo la lluvia de ideas nos da opciones creativas. Otros dijeron, era un barrio pobre en Soacha, era una vaina de estrato 1, yo creo que no era 2, pero inclusive un niño dijo ahí, ya sé, llevemos estos dulces y en lugar de que nosotros nos quedemos con ellos, se los llevamos a unos niños pobres. Como para coger a ese chino y abrazarlo, pero por lo menos buscaron soluciones a sus problemas. No hay que evaluarlas, hay que producir las que más se puedan. Y esto vale para lo que ustedes quieran en la vida. Si tienen que tomar una decisión frente a lo que sea, hagan una lista sin evaluar. Traten de poner todas las opciones que se les ocurran sin evaluarlas, aplazando la evaluación. Y luego viene, ahí sí, la consideración de consecuencias. Y es, bueno, ¿y qué pasaría con cada una de estas? ¿Cómo yo sé que esta me conviene más que otras? Y en términos de conflictos o de convivencia, nosotros tenemos 3 preguntas para los niños, con los conflictos y las opciones que han pensado. En las opciones, como es libre, siempre es bueno que esté la opción agresiva, que es la opción, además de la que más rápido echan mano. Les preguntamos, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con la otra persona? ¿Y qué pasa con la relación? Entonces uno coge, bueno, una opción que es empujarlo y salir corriendo. ¿Cómo quedo yo? Bien, de golpe quedo bien, me voy corriendo, no me pasa nada, hasta me respetan más y saben que conmigo no se meten. ¿Cómo queda el otro? Ah, no, el otro sí no queda bien porque queda tirado en el suelo y se va a sentir mal. ¿Y cómo queda la relación? De golpe no va a quedar tan bien porque él va a quedar con ganas de vengarse y eso puede desencadenar en otro conflicto después, o en otro mal manejo de conflicto, perdón. Si el niño mismo le damos estas 3 preguntas, y ha hecho una lluvia de ideas y encuentra una que satisface o que produce una pregunta adecuada para las 3, pues para él o ella va a ser muy fácil tomar la mejor decisión sin necesidad de que yo se lo diga. Él o ella va a entender cómo analizar la situación, cómo producir opciones y cómo darse cuenta de qué es lo mejor que puede hacer para resolver la situación. No se los tenemos que decir. Decírselo casi siempre previene el aprendizaje. Y no los deja aprender por sí mismos, sino que casi siempre termina produciendo otras cosas perversas. Es hacerle la decisión fácil. ¿Qué hacer con la agresión de los niños? Digamos, nosotros tenemos una política de cero agresión, no hay ninguna cosa que justifique la agresión frente a nadie, obviamente situaciones extremas, pero frente a un niño no debería haber absolutamente nada que justifique la agresión. Frente a la agresión lo que hay que hacer es frenarla de manera asertiva, no frenarla con otra agresión, no justificarla, no legitimarla bajo ninguna circunstancia y saber que en una situación de agresión nunca son solamente los 2 niños que se están agrediendo, sino que hay muchos más involucrados. Trabajamos temas de conflictos y de bullying. Los conflictos son aquellas situaciones propias de la vida que no son ni buenas ni malas, que siempre se dan cuando hay 2 o más personas que ven la vida desde diferentes perspectivas y esas diferentes perspectivas a veces chocan y lo que tienen que producir es una negociación, un diálogo para encontrar una solución de beneficio mutuo. De los conflictos aprendemos, los conflictos bien manejados fortalecen las relaciones. El bullying no es un conflicto. El bullying es una situación de vulneración de derechos, de abuso de poder. El bullying es una situación donde hay alguien con poder que está abusando de una persona que no tiene poder, que está sistemáticamente agrediéndola, que todos los días lo deja por fuera, le quita las cosas, le dice cosas feas, una o varias de las anteriores, que le manda mensajes todo el tiempo. Esta persona con poder, que puede ser por ejemplo popular, bonita o bonito, con dinero, sin dinero, bueno o malo académicamente, todo lo que le dé poder, a esta que sin poder no tiene poder porque está sola o solo, porque es distinto estéticamente, porque no tiene la misma situación social, por lo que ustedes quieran. Sistemática y repetidamente lo agrede. Esto obviamente es toda una receta para el desastre. Cuando pensemos en qué hacer frente a estas situaciones, tanto las de bullying como las de conflictos mal manejados, ustedes que ya deben tener sus rutas de atención en sus manuales de convivencia ajustados,
pensemos cuáles son los objetivos que tenemos para nuestra acción. Si nuestro objetivo es frenar las agresiones, desescalar los conflictos, que la agresión no escale, o promover aprendizaje, que los niños aprendan a identificar emociones, a manejar su rabia, a negociar, a defenderse sin agredir, a defender a los demás, a solucionar la situación, eso está perfecto. Esos son los objetivos que necesitamos. Pero si sus objetivos tienen que ver más con pensar en la justicia como venganza, como creer que los niños tienen que pagar por lo que hicieron y hacerles cosas como, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando nos ponían a hacer cosas como trotar, hasta que nos dolieran las piernas, con la falsa creencia de que ese dolor nos iba mágicamente a conducir al aprendizaje de no sé qué. Y sí, claro, el castigo conduce a un montón de aprendizajes, a aprender que el que tiene el poder puede abusar, a aprender que lo que uno tiene que hacer en la vida es no dejarse pillar, y aprender que es mejor estar dentro de los que abusan y no de los que son abusados. Eso es lo que aprende uno con el castigo. Más un montón de cosas relacionadas con las ganas de vengarse y con todas las IAs dentro de la que está la autoestima. Si su objetivo es hacer una cacería de brujas, que pasa mucho con el bullying, pues mejor no lo haga. Pasa algo con el bullying y es que primero no lo ven en los colegios. Siempre que yo llego a un colegio me dicen, menos mal aquí no hay. Hubo uno en el 95 y sí, pues terminó mal, esa familia terminó yéndose del colegio, pero no, desde ahí no ha habido. 37% de los niños de quinto de primaria en el país dicen ser víctimas de bullying. Como no se ve, los colegios no lo ven porque sean ciegos, sino porque es un fenómeno difícil de ver, hay que afinar el ojo para verlo. Como no se ve, cuando se ve es porque ya pasó algo terrible que es muy difícil de manejar. Entonces hay que pillárselo rápido. El cuento de la ley de los mecanismos de identificación y de denuncia son súper importantes para verlo rápido. Ver cuál es el niño que está solo, cuáles son los que no tienen tejido social, cuáles son los burlones, los que están por ahí burlándose, no necesariamente tienen que pegar. El niño víctima de bullying, por definición, porque no tiene poder, no va a pedir ayuda. Entonces no es el niño que llega a decirle a uno me están pegando, no, ni siquiera se queja ni llora, entonces hay que estar muy pendiente de eso. Cuando pasa, entonces comienza a activarse lo que en los colegios pasa una cosa que no es rara, pero sí tiene unas consecuencias terribles, y es que los manuales de convivencia no son manuales de convivencia. Los manuales de convivencia, que era esta idea bonita, utópica de ponernos de acuerdo en comunidad de cuáles son los principios que van a regir nuestra convivencia, se desfiguró muy rápidamente y los manuales de convivencia son ahora, me corrigen si de golpe en su colegio no es así, pero en la gran mayoría de los colegios se volvieron manuales de sanción. Y entonces el manual de convivencia lo que tiene en realidad es un proceso disciplinario reglado. Y entonces todos son además la misma vaina. De originales tenemos poco. Todos comienzan con la llamada de atención verbal, bueno, con las faltas graves y no tan graves, la llamada de atención verbal, después entran otros adultos ahí, hay un conducto en donde esa llamada de atención se va volviendo cada vez más carreta y sermón, y de la carreta y sermón se pasa a otros castigos, hasta que el chino tiene otras vainas, todo para que de pronto el muchacho termine siendo desvinculado del colegio, y el colegio puede mostrar su manual de convivencia, y cómo es que todo se hizo como tenía que hacerse. ¿Qué más hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿En qué idioma les tengo que hablar? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Y con el bullying pasa algo que nos reta un montón, porque en el bullying está el niño que está agrediendo, y ese es el que usualmente se pillan cuando ya la cosa es difícil, lo traen al proceso disciplinario, a ese chino le cae todo el peso de la ley, y el niño, obviamente, uno cómo se siente cuando lo castigan. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta. Yo no he conocido a nadie que le guste y que salga diciendo, qué bien, hoy me echaron un carretazo, un sermón y me trataron mal, entonces voy a ser mejor ser humano. Y voy a tratar de relacionarme mejor con las personas. No, casi siempre salen amargados, bravos, con ganas de vergarse. ¿Y con quién se van a desquitar? Pues con la persona con la que ya han construido la relación de agresión. Entonces, el castigo lo que casi siempre hace es empeorar el bullying. Casi siempre termina subiendo. Y entonces casi siempre el proceso de sanción del colegio termina también escalando y termina pasando lo que uno nunca quiere, y es que el niño termina saliendo del colegio o las víctimas terminan saliendo del colegio, y termina entonces nuevamente ese ciclo del que comencé hablando, retroalimentándose y dando
la idea a los niños de que los problemas se solucionan sacando a la gente que es diferente. Cuando yo saco a un niño de mi colegio, todo lo que aprende la gente es, así se solucionan las cosas. Cuando yo tengo un problema, lo que tengo que hacer es eliminar a la gente. Imagínense aprender eso en un país como el nuestro, que supuestamente está buscando la paz. Esta cacería de brujas, esta manzana podrida, tenemos que acabarla. Eso no nos va a llevar a ningún lado, sino a reproducir ciclos de violencia. Siempre que hay agresión en los niños, en el bullying o en los conflictos, hay unos que están agrediendo, otros a los que están agrediendo y un montón que está viendo. Y la investigación ha mostrado que para el bullying específicamente, hacer cosas con estos no es tan efectivo, hacer cosas con estos tampoco. Lo que en realidad cambia la situación son estos. Y entonces, en lugar de pillarnos a estos para castigarlos, sí hay que pillárnoslos, pero para hacer otras cosas. Por ejemplo, para que desarrollen empatía, para que se conecten empáticamente con estos. Muchos en realidad no se dan cuenta de que están causando daños, de verdad. Otros lo dicen por manipuladores. Pero si yo logro aquí crear un lazo de empatía, de golpe puedo hacer cosas. Con estos hay que trabajar, con los que están siendo agredidos, para que sean asertivos, para que sepan defenderse, para que sepan buscar ayuda. Eso puede ser todo un entrenamiento. Ojo, nada de esto es decir. Nada de esto es decir el ajiaco está rico. Nada de esto es decirle defiéndete. No, es cómo es que se va a defender. Hagamos un juego de roles. ¿Cómo es que va a hacer? ¿Cómo le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Él cómo hace? ¿Le va a decir cómo? No, no me moleste. ¿O cómo va a poner su cuerpo? ¿Lo va a mirar a los ojos? ¿Qué tono va a usar? ¿A quién puede acudir? ¿Quiénes están por ahí? ¿Usted por dónde va? Todo esto es una cosa muy de hacer. Igual con este. No es, pero mira cómo se está sintiendo de mal. No. Pensemos cómo se están sintiendo ellos. De golpe hasta hablemos, preguntémosles, hablemos con los otros. ¿Qué están viendo? Y lo que más sirve es trabajar con estos. Porque estos tienen la empatía que le falta a este y de golpe tienen la asertividad que le falta a este. Entonces, estos, por ejemplo, se pueden parar y decir rápido, antes de que ustedes incluso lo vean, ¿sabe qué? Eso no es chistoso. Por favor, no lo haga más. No le digas más así. Ven. En Aulas en Paz tenemos personajes como Tuga la tortuga para distintas habilidades. Entonces, para la asertividad está Dino el dinosaurio, que le enseña a los niños a decir que no. Pero también está Coro el loro, que les enseña a decir que no, pero en coro, para que todos estos lleguen a decirle a este, no, no nos gusta, para, no más, no mucha cantaleta, para, eso no está bien. Frente a los conflictos, para sus rutas. Cuando yo estaba estudiando pasaba siempre lo mismo, llegaba el profesor y preguntaba, ¿qué pregunta un profesor cuando hay un conflicto? ¿Quién empezó? Fíjense que solo esa pregunta muestra todo lo que está detrás de la forma de concebir los conflictos en los colegios. Cuando yo pregunto quién empezó, yo creo que los conflictos son una situación donde hay un culpable. Y yo no pregunto quién es el culpable ¿para qué pregunto quién es el culpable? Para castigarlo. ¿Qué va a hacer un niño en donde sabe que si reconoce su responsabilidad lo castigan? Negarla. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que cuando le preguntamos a los niños quién hizo qué, o si lo hicieron, lo nieguen hasta la muerte? Ellos son mucho más inteligentes que uno y están súper adaptados a la estructura. ¿Quién va a decir que lo hizo si lo que se le viene encima es un castigo? Nadie, ni bobos que fueran. Entonces hay que pasar del quién empezó al qué pasó, a que cada una de las partes pueda hablar entre ellos, ver qué es lo que ocurrió, hacer una lluvia de ideas para ver qué se les ocurre, evaluarlas en parte con los criterios que les di y tratar de construir acuerdos. Y este es apenas un chismecito, porque la resolución de conflictos podría ser un curso, inclusive una especialización o una maestría para que lo hicieran. Pero también pueden ser mecanismos muy pequeños de resolución de conflictos que puedan tener. Esto también implica un cambio en la institución educativa en términos de pensar qué es lo que se hace en los conflictos y de cómo se educa a los niños para que lo hagan. Frente a la intimidación, primero detectarla. Si ustedes son de los colegios que me dirían que en su colegio no hay, ¡ojo! Porque siempre hay. No hay grupo donde no haya. Puede que sea pequeña, puede que no sea tan grave. Es justo el momento para detectarla. Ahí es donde se pueden hacer cosas mucho más eficientes, mucho más rápido.
Traten de empoderar al que está siendo agredido, frenen la agresión al comienzo, denle apoyo, denle soporte, díganle que ustedes están ahí para él. Traten de no llegar a donde los bullies con solamente agresión o cantaleta, en la medida de lo posible no, eso no funciona. Más bien piensen en la intervención asertiva de los observadores y qué están haciendo ustedes para trabajar con el grupo, que además es una idea muy bonita en términos de democracia. Imagínense si uno aprende que el problema no es una gente que se está pegando, sino que el problema soy yo que puedo hacer algo para defenderlos o para intervenir allí. Y lo bueno que es para el profesor cuando la autoridad de él ya no está en él cantaleteando y regañando, sino que está en crear un ambiente de aprendizaje donde el grupo se regula y se controla. ¿Cuál es el ambiente democrático que estoy construyendo yo allí? ¿Y cuál es entonces el ciudadano del futuro que está creándose en un aula donde pasa esto? A mí me gusta pensar que esto es de los que más necesitamos en Colombia. Gente que se empodere frente a lo que pasa a su alrededor y que no se lave las manos. Y gente que tenga el poder real de intervenir para que todo pase. Y piensen en solucionar el problema versus castigar. Castigar no soluciona el problema, castigar no enseña. Así como la palmada en la pataleta no enseña, castigar tampoco. Tenemos que sacarnos esa idea loca de la cabeza de que la gente aprende sufriendo, de que la gente tiene que sentirse mal para que aprenda. Yo no sé de dónde realmente nació la cosa, pero es muy loca, pero está muy metida en nuestras cabezas. A nadie le gusta aprender así. Imagínense que ustedes llegaran y su jefe los tratara mal, los pusiera en ridículo, los amenazara. Bueno, a todos nos amenazan los jefes a veces, pero no nos gusta. Y en realidad casi nunca lo hace cambiar a uno. Uno no sale queriendo ser mejor, uno sale más bien es como queriendo ser peor. Pídelas, ojo con los protocolos de la ley 120, hay unos malentendidos allí. Las situaciones tipo 1 son conflictos mal manejados, las situaciones tipo 2 son bullying. El bullying y los conflictos se manejan distinto. Uno no puede sentar a una víctima de bullying con su victimario a negociar. Es lo mismo que pasa, imagínense una mujer maltratada por su marido que la sientan a negociar con el tipo. Después cuando lleguen a la casa le va a dar más duro, porque claramente el desbalance de poder no permite que haya una negociación en un nivel igual. La vulneración de derechos no se negocia. Yo no negocio qué tanto van a pisotearme. La vulneración de derechos termina. Los derechos tienen que prevalecer y que defenderse. Espero entonces que se lleven de este ajiaco que les di la idea de que todos podemos llegar a ser agresivos y violentos, que si queremos realmente construir un país en paz tenemos que vernos así, que reconocernos así, que tratar de cambiar desde cada uno de nosotros y los espacios donde nos movemos, y eso implica estar pendientes de cuando yo paso un cierto límite, de cuando me da rabia, cuando puedo tratar mal a alguien como todos lo podemos hacer. Que se lleven algunas ideas pequeñas de desarrollo de habilidades, hay un par de publicaciones que podemos compartir con ustedes al respecto. Hablamos de emociones y empatía, de generación de opciones y consideración de consecuencias, y que se lleven también un par de ideas rápidas de qué hacer cuando los niños estén involucrados en situaciones de agresión, sobre todo pensando en quitar nuestro foco de los que se están agrediendo y ponerlos en los que están observando, porque ellos también son importantes en situaciones de conflicto. Si hay una pelea, tenemos que cambiar eso que ocurre en todas las instituciones, o por lo menos que ocurría hasta hace poco, en donde todos los niños comienzan a gritar pelea, 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 y llegan felices a verla, y en lugar de que digan eso, deberían decir no, en ese colegio no se pelea, basta, paren, no más, sin pelea tampoco, porque no podemos combatir agresión con más agresión. Y ahí quedan unos vínculos, ahí está el kit Papás que construimos para Red Papás, de manejo de intimidación. Hay una versión para adolescentes y otra para para papás. Hay un nuevo kit que se me olvidó poner acá, pero en la página lo encuentran muy rápidamente, que se llama Familias y Comunidades Construyendo Paz. Está la página de Te Protejo, que maneja Red Papás también, que es de denuncia anónima de vulneración de derechos de niños. Lo que hace Red Papás es hacerle seguimiento a las denuncias, que es muy chévere porque en este país se denuncia poco y lo que se denuncia usualmente no resulta en nada. Los de Red Papás lo que hacen es respirarle en la nuca a las instituciones que tienen que hacer algo con cada una de las denuncias. Y está el libro de Enrique Chaux, que resume 10 años de trabajo que resultó en Aulas en Paz, y que muchas de las ideas que estoy compartiendo hoy con ustedes, y que me parece buenísimo que el que quiera saber más lo pueda comprar. Muchas gracias.
Parece que hay un espacio para preguntas, si alguien tiene. Que es las huascas son lo importante para la Giaco. Bueno, gracias. Muy amable por esta intervención. Usted habló cosas muy puntuales y asertivas. Pero quisiera que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Usted habló de algo que sucedió en la institución que es Lidero, donde los muchachos aprendieron a manejar esa actitud. O sea, ellos son muy manipuladores. Y con una docente de buscar la problemática para que la docente saliera llorando también. O sea, llorando de la clase. Porque no les interesaba la clase como tal. Hay que entender también que ellos tratan de manipular y hay que interpretar eso para reconocerlo y tratar de limpiar. ¿Por qué el niño que hace pataleta está manipulando a su mamá? Bien. Porque no quiere. Y otra cuestión, que lo dijo una conferencista argentina, los padres de familia hay que vincularlos en esas situaciones porque tenemos una controversia, hemos así, una disparidad. Somos hijos o padres mejor, que le tuvieron temor, respeto a los padres. Y ahora somos padres que le tenemos a los hijos. Sí, y eso el padre no lo ha interpretado, no lo ve, no lo nota. Entonces, sí. Bueno, que se pudiera trabajar también en eso. Y la pregunta es, ¿cómo trabaja un espacio donde no hay motivación por parte del docente? Porque el docente ya, sobre todo, perdónenme los que somos antiguos, algunos dicen, no, yo ya he hecho todo, yo no tengo por qué cambiar, eso ya se lo da a papá, se lo dejo a otro, yo ya estoy cansado, ya quién me va a enseñar algo. La pregunta es, ¿cómo hacemos donde no hay motivación? Sí. Sobre todo donde hay profesores que dicen, esto no es mi problema, yo ya he hecho todo, yo ya estoy de salida. Bien. Lo primero es darnos cuenta que yo creo que eso es falso, como muchas de las mentiras que nos echamos. O sea, eso se lo dicen creyéndolo, pero ellos tienen que estar con 40 muchachitos todos los días y si hay un problema de convivencia, eso no es bueno para nadie. O sea, nadie disfruta eso. Puede que uno diga, eso no es mi problema, pero lo está afectando. Si yo tengo un grupo en donde los niños viven agarrados de las mechas, gritan, no hacen nada y no se pueden controlar y yo tengo que dictar clase ahí, eso me está afectando sin ninguna duda. Entonces, más que pensar si hay que hacer algo, yo me iría es por si eso lo está afectando y si quiere hacer algo para tener una mejor vida él o ella. Segundo, mencionaste la manipulación. Sí, puede haber mucha manipulación, pero la manipulación es muy complicada de ver. Usualmente detrás de la manipulación y del mal comportamiento de niños y niñas hay necesidades insatisfechas. Hay cosas que ellos quieren lograr, que están logrando con el mal comportamiento. Tenemos que pensar cómo podemos hacer para que lo logren de otra forma. Porque siempre frente al mal comportamiento se activa esta ruta de castigo que casi nunca logra realmente cambios más allá de basados en el miedo y en no querer que lo castiguen a uno después, que no es la motivación que uno quiere. Si están más interesados en el tema, busquen sobre disciplina positiva. La disciplina positiva tiene detallados cuáles son las metas cerradas del comportamiento, estrategias puntuales de qué hacer. No es solo decir qué es lo que hay que hacer, sino que hay estrategias que podemos usar y que son muy efectivas. Allá hay otra vez. José Fernando, quiero agradecerle a usted por tan pertinente conferencia. Como rector de una institución educativa me he visto muy identificado con todas estas situaciones, inclusive como padre, y se da cuenta uno de los errores que comete. Pero igual seguimos en la tarea y vamos a tratar de solucionar eso. Le agradezco de verdad. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Se lo escuché a un pensador loco de actitud positiva que se llama Jorge Duque Linares y quiero compartirlo con usted. Él dice que si uno es de mal genio, es agresivo, debe estar en situaciones difíciles a todo momento para poder entender eso. Por ejemplo, que si es de pelea cuando le echan la huelga, le dicen HP, entonces que yo le pagaría a otras personas para que me digan a todo momento, usted es un HP, usted es un HP, y entonces llega el momento en que eso ya no le causa esa furia y esa ira, y va por la calle y cualquiera le dice, este es otro que yo le estoy pagando. Entonces, ¿qué piensa acerca de eso? De educar en esas cosas difíciles
para que cuando se presenten uno no actúe de esa manera? ¿Qué pienso de que enfrentarse con las cosas difíciles sea bueno? Me toca repetir la pregunta para la cámara. Pienso que es mentira y que es riesgoso. Y se me ocurren otros calificativos que no quisiera decir. Pero todo lo que nos quiera exponer frente a situaciones difíciles creo que tiene unos riesgos terribles. O sea, si yo sé que a mí se me salta la piedra, a mí por ejemplo se me salta la piedra de verdad en la vida haciendo fila y cuando los demás se colan. Eso me desencaja un poco. Pero yo no me voy a hacer filas para desensibilizarme frente a eso. Yo tengo es más bien que pensar en qué está pasando conmigo y cuáles son los disparadores de mi rabia, qué me puede hacer ver a mí qué estoy sintiendo y tratar de calmarme. De golpe buscar algunas situaciones poco intensas para lograr hacerlo. Pero si yo comienzo a buscar a alguien que me eche la madre todos los días, lo que puedo terminar es terriblemente mal y con más problemas que los que comencé. Y en los colegios pasa algo parecido que es súper riesgoso, porque es que supuestamente para producir empatía ponen a los niños a sufrir o que les digan cosas malas, por ejemplo, esta vaina que hacen como del banquillo, terrible. O sea, eso puede ser mucho más agresivo y violento que un golpe. Entonces, en la medida de lo posible, por favor, traten de no exponer a la gente a sufrimiento bajo ninguna circunstancia, porque eso es agresivo en sí mismo y puede causar uno más daño que bien. Pero muchas gracias por su pregunta y por su comentario. Creo que esto es que me vaya. Está bien, está bien. Sí. Un apunte muy pequeño para cerrar fue que tuve un impacto bastante duro en mi vida profesional. Fue el año pasado cuando vi una agresión terrible y me sentí impotente porque fui a quitar a las dos niñas que se estaban agrediendo y estaba el alcalde, estaba la policía de infancia, o sea, delante de ellos se presentó el hecho. No las pude quitar, los de policía de infancia, no, bueno, toda esa situación fue bastante traumática y eso fue tal vez lo que inició que empezáramos con un proyecto. Lo segundo fue que no fue el banquillo, este niño que yo les hablaba de que tuvo su vida, que fue una cosa así como una odisea de lo de salud que pasa en Colombia, nació sin toda la parte aquí adelante, a los 7 años ya lo descubrieron que tenía, o sea, tuvo que esperar 7 años para que lo diagnosticaran. Y de los 7 a los 14 años para que le autorizaran la cirugía de alto riesgo. Entonces, y lo siguiente es que cuando se estaba dando a todos los niños la historia de él, ahí me hizo recordar a la profe que compartir, a los estudiantes les fascina, les encanta todo lo que tiene que ver con la narración y las historias. Entonces esto no era para decir ve que usted tiene y este no tiene, no, era una motivación porque este niño, a pesar de la situación de que le dijeron que podía morir en la cirugía, me decía, profe, yo quiero ir a estudiar, y yo les decía, es fascinante usted porque yo no sé como persona, si digo que me voy a morir y me voy a una cirugía, oiga, sigo viniendo a estudiar. Entonces este niño nos ha dado fortaleza y que los seres humanos tenemos que seguir en eso, la fortaleza de ese niño es única. Buenísimo. Que sea agradable. Bien, así lo entendí. Yo quiero completar diciendo con la compañera que debemos educar primero a los padres. Al tiempo, digamos al tiempo. Al tiempo, convencida de que lo que tú hagas en el aula de clase como docente, hemos encontrado muchos ejemplos como estos. Mi papá me dijo que tenía que defenderme. Tengo que pegarle al otro y que no me deje pegar. Ese es un problema grande. Y yo me acuerdo que con Luis Carlos Restrepo quisimos comenzar la pedagogía de la ternura y fue tan difícil con padres agresivos. Si no educamos desde el hogar, esa parte a los colegios nos va a quedar un poco más complicado. Bien, muchas gracias. Buen provecho. Buena presentación. Gracias. Por favor de dejar nueva